Dios le bendiga. Aquí vemos en Primera de Corintios, su capítulo 5, donde el apóstol Pablo está hablándole a la iglesia acerca de ciertas inmoralidades sexuales que se estaban presentando dentro de la iglesia, dentro de los hermanos. Y vemos un ejemplo muy claro de cómo se manejaba, cómo Pablo pedía o requería que se manejaran las disciplinas dentro del pueblo. Vemos que este hermano, esta persona que había pecado, que se había casado o había estado viviendo una relación con la mujer de su padre, dice que ese tipo de personas que viven en pecado y no quieren arrepentirse, Pablo decía que había que sacarlo de la iglesia para que sufriera las consecuencias de su pecado en la carne, para que se arrepintiera y pudiera ser salvo en el día del Señor. Y habla muchas cosas. Dice que los hermanos no debían ni siquiera de juntarse con personas que, siendo cristianas, que diciendo que son cristianas, siguieran viviendo como la vieja criatura, que fueran borrachos, que fueran ladrones, que fueran ávaros, que fueran idólatras, que fueran mentirosos, que fueran fornicarios. O sea, todos los hermanos que vivían en esta condición, y que aún dice la palabra que los corintios se sentían bien y se vanagloriaban porque al parecer en los pecados sexuales los corintios no creían en la pureza sexual. Entonces ellos entendían que estaba bien eso. Entonces por eso Pablo le habla más claramente, no tanto ni siquiera al hermano que pecó, sino a la iglesia, porque lo estaba aceptando y lo estaba considerando como bueno. Por eso dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces él estaba queriendo decir de que si lo aceptaban con una persona, esa persona se iba a perder y también iba a llevar a la perdición a más personas. Ese es un tipo de disciplina drástica que se daba en la iglesia primitiva, pero lo que nos llama a la reflexión de que la persona debe de tener un arrepentimiento verdadero y de alejarse del pecado, no vivir en pecado, porque como decía Pablo, que si un hermano está diciendo que es cristiano y vive en tales cosas, no debería de considerarse ni siquiera como hermano para la iglesia, más para que esa persona se arrepienta y vuelva a Cristo, vuelva a los caminos de Cristo, que no debían de verlo como enemigo, pero sí debían de censurarle los derechos como hermano dentro de la iglesia, para que así, según esas consecuencias que sufría, tuviera conocimiento, un sentimiento de arrepentimiento. Y eso nos dice que la iglesia del Señor debemos de guardarnos en santidad unos con los otros, que debemos de aconsejarnos, que debemos de reprendernos cuando sea posible, porque el Señor viene a buscar una iglesia santa y sin mancha. Como dice la palabra, que el que robaba ya no robe más, que el que mentía ya no mienta más, que el que era maldiciente ya no maldiga más. Quiere decir que estamos llamados a ser una nueva criatura en Cristo Jesús, que nos santifiquemos cada día más, que vivamos para darle la gloria y la honra a Él, y que el Espíritu Santo nos guíe su iglesia en santidad para la venida de nuestro Señor Jesucristo.